Saludos, 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 muy buen día para todos ustedes que están a esta hora esperando este programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana. Saludos, buen día, Dios le bendiga. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga también, gracias por estar aquí, siempre presente en este programa Despertar Cristiano. Amén, amén, buen día para todos, DJ Feni, su familia, los hermanos que están conectados, los amigos. Muy buen día para todos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo quiere darle una parte importante hoy, una amonestación muy importante. Esto es para que prestemos atención a lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Amén, así es. Recuerden que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamar al 809-721-5028. También les pedimos que compartan el programa con sus amigos para que así más personas puedan sumarse y escuchar las palabras de vida que el Señor trae a través de nosotros en esta hermosa mañana de este día martes. Es fácil ponerse en contacto, es fácil escuchar, es fácil ver esta estación de radio a través de la internet. Nos pueden buscar como Fénix Radio, también como Fénix Radio Internacional, disponible en Google, disponible en Radio Bolna, disponible en TuneIn Radio. Estamos en todas las plataformas digitales. En Facebook nos puedes encontrar como Francisco Javier Rodríguez, también como Fénix Radio Internacional. También estamos en YouTube como Fénix Radio también, Fénix Radio Internacional en YouTube. En esta mañana continuamos explicando el libro del Génesis. Ya vamos a entrar al tema de Abraham. Vamos a conocer a Abraham. Así es, así es. Muchas personas Ya conocimos, ayer conocimos el padre de Abraham, el padre de Lot, que la palabra de Dios nos explicó que Lot quedó huérfano, que su padre murió, que quien lo crió fue Abraham. Ya conocimos todo eso, vemos la descendencia desde dónde viene, desde los tiempos de Noé, por etapa, por descendencia. Ahora, como explica el hermano, vamos a hablar de un personaje muy importante, que es Abraham, el padre de la fe. Amén, así es. Vamos a orar para invitar al Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo que nos ayude para poder nosotros explicar entonces la palabra del Señor. Señor Dios y Padre que está en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento le pedimos, Padre amado, de su misericordia para con nosotros, Señor, de su presencia en este lugar. Amén. El Espíritu Santo, Señor, descienda, tome posesión de nosotros y nos ayude a comprender y a expresar su palabra en toda verdad. Perdone nuestros pecados, Señor. Mire las personas que en este momento están escuchando a través de la emisora y que también están viendo el programa a través de las redes sociales. Pedimos, Señor, que usted les bendiga, que usted le dé entendimiento. También a nosotros, Señor, que nos dé la certeza de poder predicar la verdad, que nuestros pecados no sean tomados en cuenta, Señor, sino que por la sangre de Cristo seamos lavados, Padre, y presentados delante de su presencia. Gracias, Señor, por este día. Acompáñenos, Señor. Mire el equipo, el internet. Está todo en sus manos, Señor. Y le pedimos que usted mismo se haga presente, Padre, y que sea usted quien predique la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Saludos y bendiciones para Juana Torres, también para su esposo, el Chico Pila. Allá, William, allá en Filadelfia. Bendiciones para ellos. Gracias por estar siempre presente en esta emisora. También saludo para Francisco Peralta.
Saludo para Francisco Peralta. Bien, vamos a entrar al tema bíblico. Recuerden, si ustedes desean ponerse en contacto con nosotros y si desean una oración o algo que no entiendan en lo que se ha estado explicando, también pueden llamar y pedir una explicación. Este es un programa abierto al público, un programa donde no estamos predicando X religión, sino donde estamos explicando la palabra del Señor. Amén. Claro, hay veces que las creencias están cruzadas, pero la Biblia es la única luz verdadera para guiarnos a Dios, es la Biblia. Amén, así es. Es la única luz. La verdadera regla de fe es la Biblia, porque le creemos a lo que dice este libro. Y lo que dice en este libro se está cumpliendo. Esta es nuestra única luz. Amén. La misma palabra dice, hay de aquel que le añada o le ponga o le quite. Hay de aquel que le quite o le ponga a este libro. Ya está todo cumplido. Así que esta es nuestra luz. Buen día. ¿Puede sentarse ahí? Pues bien, continuamos. Vamos a conocer hoy a Abraham. Recuerden que estamos en el libro del Génesis. Muchos se preguntarán, ¿quién es Abraham? ¿Quién fue Abraham? Señores, hemos explicado que Abraham viene de la genealogía de Peleg. Peleg fue quien nació, la generación que nació, que no participó de los sucesos de la Torre de Babel, ni sus pensamientos estaban en hacer una ciudad fortificada para no ser echados o esparcidos por Dios por toda la tierra. O sea, Abraham viene de esta generación. Si usted puede leerlo en el capítulo 10, capítulo 11, se lo va a explicar. Incluso el nombre Peleg se lo pusieron por eso mismo, porque no participó de lo que se estaba haciendo en la Torre de Babel. De esa generación, entonces, con el tiempo, nació Abraham. ¿Qué pasa? En esta generación, según lo que estamos estudiando, había un grupo de personas que quizás como nosotros hoy en día, porque esto siempre ha sucedido, hay personas hoy en día que de corazón, escuchen esto, de corazón quieren adorar a Dios, pero muchas veces al estar ligado con la confusión del mundo, adoran a Dios de forma confusa. ¿Ustedes sabían eso? Entonces dice, por eso es que dice la palabra que Dios ve la intención del corazón. Así es. Eso es lo que está pasando. Entonces aquí vemos, pero luego que Dios vio que de esta rama, de esta generación, quisieron, entonces Dios eligió uno de ellos para explicarle todas sus normas, lo que él iba a hacer, para entonces él se encargara de enseñarle a los demás la forma verdadera en que debemos seguir y adorar a Dios. ¿Usted sabía eso? Amén. Aquí podemos ver que Dios siempre tiene personas de generación en generación, porque vemos a Pelé que no se involucró con la Torre de Babel por obedecer a Dios, y entonces vemos de dónde nace Abraham, hijo de Pelé. Entonces vamos a ver la grandeza de Abraham por ser obediente. ¿Hasta dónde llegó Abraham? Así es.
Eh, entonces vamos a ver ya lo que es el llamado de Abraham. Ya Abraham estaba mayor cuando Dios le llamó, pero lo importante es que él obedeció. Dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 12 del libro de Génesis lo siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice capítulo 12, el Señor había dicho a Abraham, porque no se llamaba Abraham, sino Abram. El Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y tal como el Señor le había dicho a Abraham, se fue y Lot fue con él. Aquí vuelve otra vez a mencionar a Lot, pero que le recuerdo que Abraham fue quien terminó de criar a Lot, porque el papá de Lot había muerto antes de su padre verdadero. Y luego que Tare murió, que Tare es el padre de Abraham, entonces quien se hizo cargo de Lot fue Abraham también. Imagínese, si su padre se va a un lugar, ¿usted se quedaría? No, por ello siguieron juntos, porque la relación que había entre Abraham y Lot era una relación de hijo a padre, y además que él era su tío. Y yo le voy a decir la verdad, yo tengo sobrinos que yo no lo veo como sobrinos, yo lo veo como hijo propio. Como hijo propio. Y más yo, que en el sentido me voy a poner en el lugar de Abraham ahora, porque yo no tengo hijos. Hijos míos no los tengo de mi propia naturaleza, pero los hijos de mis hermanos son mis hijos porque mucha pela que le di yo, o sea, corrigiéndolos, no por gusto. Entonces, en ese sentido, hay que ir viendo lo que es la relación que había entre Abraham, Lot y también con Dios tenían todos. Porque si Abraham participaba de las cosas de Dios, ¿qué usted cree que haría con su hijo Lot? Su sobrino, para que no se confundan. A Dios educarlo también en las cosas de Dios. Lo educaba, porque escuchen muy bien, con las palabras que el Señor llamó a Abraham, fue con las instrucciones de que Abraham enseñara a esta rama que había salido con él, de la rama de Noé, que en sí no querían contaminarse con el pecado de este mundo, sino que querían adorar a Dios. Dios decidió tener un contacto directo con uno de ellos para así enseñarles sus normas. Y estas normas las tenemos nosotros hoy en día. Por eso Dios le dijo, el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. O sea, el que te maldiga a ti por lo mío, no es contigo el problema, es conmigo. Porque ¿qué? ¿Cuál fue el objetivo de Abraham? Cuando es, por ejemplo, como hoy en día de nosotros. Cuando uno le dice a una gente, mire, usted tiene que guardar los mandamientos, eso es algo nuestro, es algo del gobierno. ¿A quién favorece eso? Un ejemplo para que la gente entienda. Entonces, cuando alguien nos maldice, cuando alguien nos busca falsos testimonios, cuando alguien se va en contra de uno, por uno hacer lo correcto, no piense que es a nosotros quien nos está persiguiendo. Aquí se presenta lo mismo de los apóstoles con Pablo, que en aquel tiempo no se llamaba Pablo, sino se le decía Saulo de Tarso. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo cuando vio a Saulo, que iba con sus guardias en un caballo? ¿Por qué me persigues? Pero ¿a quién estaba persiguiendo Saulo de Tarso?
Literalmente era la iglesia, los miembros de la iglesia. Pero Jesús le dijo, no es a ellos a quien tú persigues. Exacto. Ahora, ¿por qué era perseguido la iglesia en el principio después de Jesucristo, después de la muerte y resurrección de Jesucristo? Porque la iglesia continuó el legado de Jesucristo enseñando a los demás cómo era que a Dios se debía adorar y servir. La forma correcta. Porque en la forma en que los sacerdotes venían adorando a Dios, había problema, había mezcla del bien con el mal, de la justicia con la injusticia. Entonces, eso no le agrada a Dios. Antes que a todos los profetas, que a las personas, esto se le encomendó a Abraham para que enseñara, educara, mostrara la forma verdadera que es correcto adorar a Dios y servir a Dios. Entonces, por esto es que ustedes ven que dice aquí el Señor Abraham, dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. O sea, no es Abraham quien va a maldecir, no es Abraham quien va a pelear, no es Abraham quien va a aguantar, es el mismo Dios. Porque el encargo que está recibiendo Abraham es el encargo directo del Dios verdadero y poderoso. Amén. Es una encomienda de Dios a Abraham. Y dice, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué por medio de Abraham? Porque el descendiente de Abraham es Jesucristo, donde se cumple la promesa desde el Génesis. Recuerde que Dios viene permaneciendo, aguantando, soportando nuestros pecados, porque Cristo tenía que nacer. Y hasta el día de hoy, Dios está aguantando también porque tiene que cumplirse el propósito de que este evangelio, de la forma correcta, sea predicado nuevamente a todas las naciones. Entonces venga el Hijo de Dios. Pero ya esta vez que Él venga, no viene en relación de pecado. En el sentido, ya Él no viene a morir por nosotros. Ya Él no viene a tener misericordia, porque la misericordia la tiene hoy y la tuvo el día de su muerte. A esto es lo que la Biblia llama gracia. Que hizo lo que tenía que hacer, y no vuelve a repetir lo que hizo. Exacto. Así es nosotros, de generación en generación, el remanente de Dios. Usted ve que todo el mundo tiene una ocupación, un llamado diferente. Noé tenía un llamado diferente, Moisés tenía un llamado diferente, Lot tenía un llamado diferente, Abraham tenía un llamado diferente, y hoy en día nosotros, quizá es esto lo que a nosotros nos ha tocado, proclamar la palabra, hacerla llegar a través de la emisora a todos ustedes, pero siempre Dios tiene gente que quiere que lo pongan en alto y que siempre lo presenten a Él. Quizá a nosotros nos ha tocado esto. Y el día que nos quiten esto, bueno, nos tocará ir personal a la gente a terminar el trabajo. Pero quizá esta es nuestra vocación, nuestro llamado. Claro. Pero, ¿por quién estamos trabajando? Para la honra y la gloria de Dios y para el bienestar de todos nosotros. Así es. Dice aquí la palabra, y tal como el Señor le había dicho a Abraham, se fue y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Wow. Mira a la edad que recibió Abraham el llamado. O sea, ¿qué usted piensa que estaba haciendo el Señor con Abraham? El Señor observó a Abraham. El Señor tuvo su tiempo de ver la conducta, de analizar la conducta de Abraham, para que fuera un hombre conforme al corazón de Dios. El Señor se toma su tiempo con nosotros. El Señor por eso te da tiempo a ti.
Porque es que, señores, el Evangelio, el que lee el Antiguo Testamento puede ver el Evangelio claro. Porque es que dice que Dios tiene un tiempo para todo. Y Dios investiga nuestro corazón, nuestras costumbres, y ve nuestras intenciones. Luego de este llamado, ya Abraham no fue el mismo hombre. Ya hasta el nombre de él cambió. Ya hasta el nombre de él cambió. Es lo mismo que Jacob. Jacob, un hombre de Dios. Pero el mismo nombre que tenía Jacob no representaba a Dios, no representaba ser un miembro de Dios. Porque en Dios no hay engaño. El nombre de Jacob significa el que engaña, el engañador. ¿Por qué la mamá le puso ese nombre a Jacob? Investiguen en la Biblia. Porque desde el nacimiento ya Jacob, según la mamá, estaba engañando y fue puesto ese nombre. Si no me equivoco de la historia, cuando la madre estaba embarazada, el que tenía que salir primero era Esaú. Pero Esaú sacó un pie y el que nació primero fue Jacob. Entonces ahí la madre dijo que engañó al otro. Y desde ahí le puso ese nombre. Si no me equivoco, porque creo la historia así, que uno nació primero. Uno sacó los pies o sacó la cosa para nacer, pero entonces Lot volvió y se metió, entonces salió el otro. Pero como no estoy leyendo en la Biblia, lo estoy diciendo de mente. Y desde ahí se le puso ese nombre Jacob, porque dice que engañó, o sea, desde su nacimiento. Aquí hay algo que me llama un poco la atención, como comenzamos explicando acerca de Abraham, que Dios conocía el corazón de Abraham, Dios lo conocía muy bien, pero Dios sabía que en el lugar donde Abraham estaba no iba a poder hacer el trabajo que Dios esperaba que hiciera. Y Dios lo llamó, le hizo el llamado. Y vemos cómo Abraham, sin vacilar, no miró para atrás. Dice que salió de su tierra sin saber para dónde iba, solo confiando en que Dios lo iba a llevar a un lugar donde allí iba a recibir todas las instrucciones de Dios. Y así lo hizo Abraham. Hoy en día nosotros estamos aquí. Yo no estoy en mi casa, en mi propia casa, estoy fuera. Pero quizás si tuviera en mi propia casa no puedo hacer el trabajo que estoy haciendo. Dios me llama de mi casa, que salga de mi casa a otro lugar, que es donde podemos hablar, donde podemos presentar a Dios ampliamente por su palabra. Entonces así Dios nos hace un llamado a todo. No importa la distancia, que sea cerca, que sea lejos, que usted vaya, pero Dios lo llama. Vete a tal lugar. Vete a tal lugar para que me presente allí a mí. Entonces, hoy estamos nosotros aquí, también presentando al Señor a todos ustedes, mediante la palabra. Bueno, me equivoqué de historia. La historia que dije ahorita, me confundí. Y es de los hijos de Fares. Por ejemplo, dice aquí, al momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. Entonces la mujer que ayudaba a Tamar le ató al niño una cinta roja en la muñeca y dijo, este nació primero, pero el niño volvió a meter la mano y el que nació primero fue el otro mellizo. Entonces dijo la mujer, vaya, te abriste paso. Por eso le pusieron por nombre Fares. O sea que me confundí de historia, pero yo sé que desde que nació Jacob, se le puso ese nombre, el engañador. O sea, yo no sé qué percibió la mamá, pero usted sabe que siempre hay historias que uno se confunde. Por eso siempre es que es bueno hablar conforme con qué. La lectura. Con la lectura, porque así uno no se equivoca. Pero Dios me dio la lectura para poderla buscar.
y así no haber confusión. Bien, continuamos aquí en lo que estamos explicando con la lectura. Vemos que el Señor se tomó el tiempo de ver a Abraham y de llamar a Abraham, y Abraham ya recibió el llamado de Dios y le siguió y salió de su familia, de su parentela y de Aram. Ahora, ¿por qué Dios lo sacó? Recuerden lo que le estoy diciendo. En la intención del corazón de Abraham y de esta familia era adorar a Dios. Pero ¿qué había ya? Ya había una mezcla. Ya había una mezcla, porque cuando Abraham salió, habían ídolos. ¿Tenían ídolos su familia, sí o no? Sí. La Biblia lo registra. Entonces, en el medio de la confusión, la familia de Abraham estaba adorando a Dios con confusión. Por eso Dios tenía que apartarlo. Es por eso que a veces Dios nos llama a apartarnos de todo lo que hace el mundo. Es por ello que Dios nos llama a apartarnos de ello y nos enseña su palabra. Dice así, Abraham tomó, versículo 5, dice, Abraham tomó a Sarai su esposa y a su sobrino Lot, toda la hacienda y el personal que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. O sea, llegaron ya a la tierra de Canaán. Dice la palabra del Señor, Abraham pasó por aquella tierra hasta la encina de More, en Siquem. El cananeo habitaba entonces en esa región. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tus descendientes daré esta tierra. Y Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Después pasó de allí a un monte al oriente de Betel y asentó su tienda entre Betel al oeste y Jai al este. Y edificó allí otro altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el sur. ¿Qué está haciendo Abraham? Bueno, Abraham lo que primeramente se está mirando es que está siguiendo las instrucciones de Dios. Amén. Así es. Dice que ya Abraham está invocando el nombre del Señor. O sea, dice la palabra de Dios que en los tiempos después de los hijos de Set, en Génesis, se estaba invocando el nombre del Señor ya, pero se había olvidado. Porque desde cuándo a cuándo vimos nuevamente invocarse el nombre del Señor. Ni aún en los tiempos de Noé, con los hijos de Noé, vimos que se estaba invocando el nombre del Señor. Entonces fíjese que ya aquí se están haciendo altares. Esto es algo que llama mucho, tiene que llamar mucho la atención al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Como nosotros vemos que el Señor ha venido tratando con nosotros desde el principio. Hemos visto ya bíblicamente, como estuvimos explicando ayer, toda la dificultad de alta y baja. Pero como Dios siempre está tratando con su pueblo, luchando con nosotros, con todo, porque estamos todos incluidos, aunque uno han cogido un camino y otro, pero Dios siempre ha venido luchando con todo, por el bienestar de todos. Aquí podemos ver los llamados que se le hace a Abraham, el comportamiento de Abraham, podemos verlo aquí, cómo Abraham obedecía a Dios. ¿Por qué fue que fue grande? Fue por la obediencia, como lo fue Cristo Jesús a su Padre. Así fue grande es. Por la obediencia. Hoy en día, si el Señor lo llama a usted, a cualquier detallito para que usted haga cualquier cosita, pues sencilla que usted la vea, acuda al llamado, no se quede rezagado.
Oiga la voz de Dios, porque usted no sabe si esa es la oportunidad que Dios le está dando para que usted haga ese trabajito pequeño como usted lo ve, pero Dios le ha puesto eso porque Dios sabe cuál es nuestra capacidad. Aquí estamos nosotros, vuelvo y lo repito, quizá esta sea la capacidad de nosotros, poder presentar a Dios a través de estos medios. Así Y Dios es. nos está usando. Y si nosotros no le hiciéramos caso al llamado y no estuviéramos aquí, ¿qué sería de nosotros? Porque yo entiendo que Dios nos ha llamado, que esto no es nosotros por nuestra cuenta haciendo esto. Es que Dios nos ha llamado y nos ha instruido y nos está instruyendo. Y Dios quiere que su palabra sea presentada tal como es. Exacto, así es. El Señor es muy sabio. Y estas vidas y muchos relatos, no todos, de las vidas de estas personas están escritas en la palabra del Señor para fortalecernos a nosotros hoy en día que estamos vivos y para darnos la sabiduría y la paciencia que aquellos tuvieron hoy en día. Esa sabiduría y esa paciencia también sea nuestra. ¿Ustedes se creen que Abraham no sentía miedo, no tenía miedo, no dudaba? Claro que sí. No le daba Antes. calor, tenía muchas dificultades. Pues yo figuro caminando, Claro. trabajando, moviéndose de un sitio a otro. No era cogiendo fresco que estaba, no. Yo sé seguro que muchas veces, aunque hubiera comida, pasó hambre. Por llegar quizá a un lugar a tiempo que no le cogiera el tiempo, pasó sed, cansancio. Así es. Mire ahora lo que va a pasar. ¿Cómo vamos a ver a Abraham, el hombre humano? Abraham, el hombre común y corriente, como uno de nosotros, como nosotros hoy en día. ¿Usted se cree que el mundo tiene la plena confianza en Dios? Vamos a ver ahora a Abraham, el hombre común y corriente. Fíjese bien ahora. Dice aquí la palabra del Señor. Versículo 10 del capítulo 12 dice: entonces hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para habitar temporalmente allá, porque el hambre era grande en el país. Cuando Abraham estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su esposa, oiga muy bien, antes de entrar, oigan bien lo que dice Abraham a su propia esposa. Dice, mira, tú eres muy hermosa. ¿Qué? ¿Tú eres qué? Muy hermosa, la mujer de Abraham era aparente, muy hermosa. Oigan, a los 75 años de Abraham, tenía una esposa hermosa. Dice, mira, tú eres muy hermosa. Cuando te vean los egipcios, dirán, es su esposa, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. O sea, él pensó, esta gente no tiene temor de Dios, y por tomarte a ti, me matarán a mí. Sabiendo que tú eres mi esposa. Sabiendo que tú eres mi esposa, me matarán a mí y Te tomarán a ti. tomarán a ti. O sea, Abraham tenía miedo. Sí. Abraham tenía miedo a lo que se iba a enfrentar. Porque Abraham, ¿qué sabía Abraham? Abraham sabía la maldad del mundo, de sus propios parientes. Porque ya estos son familia de Abraham. Son descendientes de sus primos, los hijos de Cam, los hijos de Noé, que se expandieron, tuvieron sus hijos. Y el mal se había mezclado con el bien, ¿o se le olvida eso? Entonces, ya Abraham sabía la maldad del mundo.
Por ello dijo a su mujer, oye, di que tú eres mi hermana, no digas que tú eres mi esposa, porque a la hora que tú digas que eres mi esposa, con la belleza que tú tienes, me van a matar para quedarse contigo. Y dice, ahora pues, di que eres mi hermana, para que por causa tuya yo viva y me vaya bien. Oigan bien, ¿qué dice Abraham? Aquí tuvo que mentir Abraham. Di que eres mi hermana. No digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Aunque él no está mintiendo. Él no está mintiendo en sí, porque Sarai sí era hermana de Abraham, porque la Biblia más adelante lo dice que era hija de un... Pero en ese tiempo se podían casar. Sigue diciendo, miren, ella era media hermana de Abraham, media hermana, bueno, hermana, pero media hermana. No era hermana de padre y madre, sino creo que solamente de su padre. Sigue diciendo, también la vieron los príncipes de Faraón y se la alabaron. Y Sarai fue llevada a casa de Faraón. Oigan bien esto, de una vez Faraón, desde que la vio, y los príncipes, desde que la vieron, la llevaron allá al Faraón. Dice, por causa de ella, Faraón trató bien a Abraham y le regaló ovejas y vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón. Oigan bien esto. ¿Quién es que está peleando por... ¿Quién está cumpliendo su palabra? Dios. ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios a Abraham cuando lo llamó? Si alguien va en contra de ti, ¿quién va a pelear por ti? O sea, esto es para que Abraham no tuviera temor. Porque ¿por qué Abraham estaba dejando? Oigan, esto es algo fuerte. Abraham aceptó que otro hombre tuviera relaciones sexuales con su esposa, sabiendo él que era su esposo y que ya esto no era permitido. Pero le estamos diciendo que aquí, el que está intercediendo ya es Dios. Pero lo estamos presentando al Abraham común y corriente, al hombre que duda, que tenía temor, porque estaba comenzando a conocer a Dios. Como nosotros, hoy en día, no fue que tuvieron relaciones sexuales con ella, porque Dios lo impidió, pero esa era la intención de Faraón. Sí, porque ellos la mandaron a buscar. Claro. No fue para verla. ¿Y por qué usted cree que Faraón le dio a Abraham ovejas, vacas, siervos y siervas? ¿Para qué era? Era comprando a su hermana, porque pensaba que era su hermana. Sí, porque era como hermano de ella, que él lo trataba a Abraham como hermano de la señora. Dice, pero el Señor cuando Faraón intentó acostarse con ella, ya esa no era una mujer cualquiera. Esa tenía ya el sello de Dios porque pertenecía a un hijo de Dios. Amén. Y Dios la protegió y también estaba cumpliendo su palabra del que enfrentara a Abraham, se enfrentaría el mismo Dios. Por eso Dios intercedió. Y oiga lo que dice. Dice, pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, esposa de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? O sea, ¿por qué no lo hiciste? Entonces, sigue diciendo, ¿por qué dijiste es mi hermana y me pusiste en ocasión de tomarla para mí por esposa? Oigan, o sea, le está reclamando, ¿por qué? Tú sabías que yo iba a tener relaciones sexuales con tu mujer. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? Faraón está siendo sincero. Y oigan lo que dice Faraón, ahora ahí está tu esposa, tómala y vete. Entonces Faraón ordenó a su gente que lo despidieran a él y a su esposa
con todo lo que tenía. Pero ¿por qué usted cree que Faraón no mató a Abraham? ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué no intentó nada en contra de él? Bueno, lo primero podemos ver que él pasó como hermano de ellos. No. Recuerden, ¿quién llamó a Abraham? Dios. ¿Quién prometió a Abraham pelearía por él, lo bendeciría y al que lo maldiciera, él lo iba a maldecir? Dios. Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios aquí, que le crea la palabra? Protegió a Abraham. Mandó plaga, azotó las casas de Faraón. ¿Y qué Dios proclamaba a Abraham? El Dios que en el tiempo de la Torre de Babel la dividió y que también había mandado el diluvio. Todas esas proezas todavía sonaban, porque el mundo, recuerden que el mundo en el tiempo de la Torre de Babel, que no hacía mucho tiempo después de Abraham, ¿por qué ellos tenían la intención de fortificar una ciudad con la muralla y hacer la torre? Era teniendo miedo de este Dios. Recuerden esto, y ahora el faraón en el tiempo de Abraham estaba sintiendo la mano de ese Dios y tuvo temor. Dijo, este es el Dios que inundó la tierra, este es el Dios que dividió los idiomas, de este es el Dios que se habla. Y por eso no le puso la mano a Abraham. ¿Y lo que es lo que dijo? No, despídanlo, que se vaya. No queremos esa gente cerca de aquí. Que se vaya. No queremos esa gente cerca de aquí. Entonces dice la palabra, subió pues Abraham de Egipto hacia el sur, él y su esposa, con todo lo que tenía y con Lot. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Desde el sur fue de lugar en lugar hasta Betel, donde había estado del sur hasta Betel, donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había edificado allí antes. Y Abraham invocó allí el nombre del Señor. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero la tierra no era suficiente para que habitaran juntos. Escuchen bien cómo la palabra de Dios va explicándose. Aclarando. O sea, ellos, ya Dios lo estaba bendiciendo de forma tan grande que ya la tierra que ellos ocupaban juntos no los podía sostener a los dos. Ya no cabían los dos ahí, con los ganados y la tienda y toda esa cosa. Ya no los sostenía a los dos. Y recuerden que Dios iba a ser un pueblo de ellos. Un pueblo grande. Entonces ya esto no cabía. Porque la mano de Dios estaba obrando de forma directa con ellos. Entonces dice, pero la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, porque su hacienda era mucha y no podían habitar en un mismo lugar. Era porque no podían habitar en un mismo lugar. O sea, si hubiesen podido habitar juntos, juntos estuvieran hasta el día de hoy. Así es. Dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Además, el cananeo y el fereceo habitaban allí. Oigan muy bien esto. Ya los que habitaban ahí, que no pertenecían a la familia de Abraham, sino que eran criados de ellos, eran gente rencillosas, gente que buscaban y además adulones. Y por adular cada uno a su dueño, ¿qué hacía? Peleaban. Pero vamos a ver ahora cómo se ponen de acuerdo Abraham y Lot. Porque
no dice la Biblia que había problemas entre Abraham y Lot. Incluso la Biblia nos habla claro a nosotros que no habitaron juntos porque no había capacidad, no había espacio ya para que estuvieran juntos los dos. Entonces Abraham dijo a Lot, oigan, el mismo Abraham fue que dijo a Lot, porque Abraham era la cabeza. ¿Quién era el padre? Abraham. La autoridad, ¿quién la tenía? Abraham. Abraham tenía la autoridad. Dijo Abraham a Lot, no haya altercado entre tú y yo, entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. Oigan, incluso Abraham ni se consideraba padre de él, sino hermanos. Y recuerden que el que lo terminó de criar a él, ¿quién fue? Abraham. Fue Abraham, porque Abraham era tío de él y lo vio huérfano desde muy temprana edad. Y dice aquí, no haya contienda entre nosotros. Pero sabía Abraham que no era entre él, sino entre los pastores. No está toda la tierra ante ti. Oigan lo que dice aquí. No está toda la tierra ante ti. Te ruego que te apartes de mí. Si tú te vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. O sea, le está diciendo ahora a Abraham. Fue en mutuo acuerdo que Claro. hicieron lo que hicimos. Le está diciendo Abraham ahora a su sobrino. Mira, entre tú y yo no hay problema, pero entre nuestros trabajadores ya hay problema. Mira, no está toda la tierra delante de ti. O sea, ya tenemos que dividirnos. Si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Y si tú te vas a la izquierda, pues yo me iré a la derecha. Pero es para evitar los conflictos que hay entre su gente. Y Lot alzó sus ojos, dice así. Y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda de riego, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto, entrando en Zoar, antes que Dios destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot eligió toda la llanura del Jordán, partió hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Recuerden que esto lo hicieron ¿con qué? Con un común acuerdo, porque Abraham fue quien le presentó esto a Lot para que así evitaran los futuros problemas que por causa ya de la poca tierra y de la muchedumbre de riquezas ya se estaban ¿qué? Formando. Y iba a entrar Abraham en problemas con su hijo. Por eso se lo dijo, mira, ¿no está viendo tú toda la tierra delante de ti? Por eso él se lo dijo. Hay una propiedad grande. Claro, porque es que ya los pastores se estaban peleando porque unos querían que pastaran mejor cada quien el ganado de su señor. Entonces esto traería problemas. Parece ser que el ganado se estaba cruzando uno con otro. Así Entonces, los trabajadores estaban medio atareados ahí. Así es. Dice, Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Ustedes están viendo ahora, recuerden que desde la genealogía, antes de que Dios dividiera, ya ahí se cuenta quiénes habitaron Sodoma, quiénes fueron. Por esto es que la palabra de Dios es bueno leerla despacio, tranquilo y sin desesperamiento. Porque así usted va descubriendo y aprendiendo la verdad y dejando, claro, y dejando que Dios nos guíe a nosotros. Entonces dice, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, oigan bien, el Señor le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él,
Alza tus ojos y mira desde donde estás hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Y haré que tus descendientes sean como el polvo de la tierra. Si alguno pudiera contar el polvo de la tierra, también tus descendientes se podrían contar. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues removió su tienda y fue a vivir en el Simar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí otro altar al Señor. Ahora, escuchen bien esto. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿A quién Dios desde un principio le dio la tierra? ¿A quién fue? Abraham. No. Dios desde un principio le dio la tierra a Adán. Pero Adán perdió la tierra. Adán perdió la tierra porque Abraham perdió el temor a Dios. Ahora aquí estamos viendo diferente. Abraham está comenzando a tener temor de Dios, está comenzando a creer en Dios, y Dios ve un gran potencial incluso de entregarle la tierra a Abraham. Porque ¿qué va a hacer Abraham? Enseñar a sus descendientes y enseñar a todos. Abraham es la luz, un ejemplo, que iluminó. Claro, porque Jesucristo nace de él. Pero en ese tiempo la luz era ¿quién? Era Abraham. Porque Abraham iba a enseñar, iba a mantener el nombre de Dios vivo, las normas de Dios. Y a Abraham Dios le entregó la tierra. Porque ¿quién la perdió? Así es. Como del personaje de Abraham es que estamos hablando, por eso fue que yo dije que fue Abraham que se le dio la tierra. Sí, sí. Ahora que Adán no, porque perdió, digo yo al principio. pero que no, el tema no es de Adán que estamos hablando, que es de Abraham. Sí, pero recuerden que hice la pregunta, desde el principio, ¿a quién Dios le dio la tierra? Ah, sí. O sea, el principio. En el principio, sí, fue a Adán. Desde un principio, ¿a quién Dios le dio la tierra? A veces hay que escuchar la pregunta. Desde un principio. Exacto. Que ya este no es el principio, ya aquí Hay otro comienzo. hay otro comienzo. Pero por qué es esto? Escuchen bien por qué. ¿A quién se le adjudica la tierra hasta hoy en día? Según los hombres. ¿Quién está gobernando la tierra hoy en día? El inicuo, dice la palabra, Satanás. Pero no porque Dios se la haya entregado, sino porque la ha robado. Como te quiere robar a ti tu felicidad. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? El enemigo, Satanás, anda como león rugiente buscando ¿a qué? ¿A quién devorar? ¿A quién devorar? Satanás está usando la tierra a la fuerza. ¿Por qué? Oigan lo que él le dijo a Jesucristo. Él le dijo a Jesucristo, yo le doy la tierra que a mí me plazca porque a mí me ha sido dada. ¿Dónde? ¿Cuándo le dio Dios la tierra a Satanás? No, Dios se la entregó primero se la entregó ¿a quién? Adán. Se le entregó a Adán. Después de Adán, ¿a quién se le entregó? A Abraham. Y después de Abraham, hay otra persona que eternamente tiene la tierra. ¿Saben ustedes quién es? Jesucristo. La simiente de él, por quien toda la tierra son benditas. Porque es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso dice el mismo Jesucristo, toda autoridad me ha sido dada. O sea, yo no me estoy cogiendo algo. Yo no estoy usando fuerza para arrebatarlo. A mí me ha sido entregado, porque Dios le entrega. Primeramente vemos cuando Dios dice aquí en Génesis, porque estamos en Génesis, creamos al hombre para que domine, para que tenga potestad.
fue porque Dios así lo otorgó. Ahora con Abraham, ¿qué le dice Dios a Abraham? Mira, ahora, mira, toda la tierra la entrego en tus manos. A ti te la entrego. Lo mismo con Jesucristo. Lo mismo con Jesucristo. Pero, ¿por qué Dios estaba haciendo esto con Abraham? Porque encontró que fe. Abraham está siguiendo lo que Dios le está hablando. Está conociendo a Dios. ¿Por qué Dios entregó todo en la mano de su Hijo Jesucristo? Encontró obediencia en él. Porque Cristo obedece a su Padre en todo, dice la palabra. Cristo fue obediente, por eso Dios lo exaltó hasta los sumos, porque fue obediente hasta la cruz, hasta dejar de ser príncipe, dejar de ser un Dios o Dios, porque es parte de Dios, es de la naturaleza de Dios, y no escatimó, dice la palabra, al ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. O sea, Él no se aferró a nada de eso. Todo lo dejó por la voluntad de su Padre. Por aceptar la voluntad de su Padre y venir aquí, entregar su vida, morir, humillarse a sí mismo. Por eso no te dejes engañar. No te dejes engañar de falacias y cosas que te dicen del mundo. Créele a Dios y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. Amén. Eso es para que tú veas cómo Dios, a quienes Dios ha dado autoridad, y Dios sigue cumpliendo su palabra. Y ahora, ¿qué vas a dudar? Abraham dudaba, tenía miedo. El mismo Jesucristo sintió miedo. Y muchos dirán, ¡uy! Que claro, Cristo también sintió miedo. Miren, el sudor que se convirtió en sangre, pregúntele a un médico para que usted vea, es una frustración tremenda. Ah, pues usted se cree que conocer la muerte es algo bueno. No, no. No, y que Cristo lo expresó con su propia voz. Cuando él exclamó, se sintió solo, exclamó, Padre, ¿por qué me ha abandonado? Así es. Entonces dice aquí, ya para terminar, dice, y haré que tus descendientes sean como el polvo de la tierra. Si alguno pudiera contar el polvo de la tierra, también tus descendientes se podrían contar. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. ¿A quién se la dará Dios? A Abraham. Abraham se removió su tienda y fue a vivir en el encimar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí otro altar al Señor. Aquí vemos a quienes Dios entregó la tierra. Por eso de Abraham desciende el Mesías. Y por eso el Mesías también dice, toda autoridad me ha sido dada. Porque humanamente, ¿de quién desciende el Mesías? Entonces es bueno conocer la historia, es bueno ver las dudas de nuestros patriarcas y aprender de su vida. Porque Dios no va a fallar a su palabra. No le dijo, si alguien va en contra de ti, yo te voy a defender. Si alguien te maldice, yo lo voy a maldecir. Y no vemos aquí a Abraham lo que hizo. Tenía miedo que por su esposa él pidiera la vida, él tenía miedo de morir. Ah, pues usted se cree que es fácil. Usted con Abraham tenía hombres, pero usted quizá con 100 hombres enfrentar 2000 hombres. No es fácil enfrentarlos. Señores, hemos llegado ya al final. Mañana, si Dios lo permite, entonces entramos al capítulo 14, donde vamos a ver donde Abraham libera a su sobrino Lot. Recuérdense que Lot se fue a una mala tierra y ya está sufriendo las consecuencias, no por culpa de él,
sino por los que viven a su alrededor. Pero eso lo vamos a explicar más adelante, en el día de mañana, si lo permite. Nos despedimos en oración con nuestro compañero y hermano Manuel Tineo. Le damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana, palabra que nos llenan de entendimiento, de sabiduría. Le damos gracias al Señor, que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro, que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque usted nos ha hablado en esta mañana de manera que lo hayamos podido entender. Nos ponemos en su mano, ponemos la audiencia en su mano, su familia, ponemos nosotros, nuestra familia en su mano. Mire la familia Francisco Javier, su esposa, su madre, sus hermanos. También le pongo a mi esposa, mis hijos, mis hermanos. Ponemos todas las personas que no le conocen en su mano, los amigos. Ponemos la iglesia, Señor, en su mano, los dirigentes. Ponemos nuestro pueblo, Señor, en su mano. La juventud, los adultos, todo. Ponemos los gobernantes en su mano, las autoridades, para que ellos entiendan que deben hacer lo correcto, Padre Santo. Con temor a usted, bajo la instrucción suya, en su mano estamos. Quédese con nosotros, Señor, lo que resta de este día. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hayamos ofendido. Son favores que le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, que Dios me le bendiga, Dios le guarde. Nos chequeamos mañana, si Dios lo permite, donde estaremos con ustedes nuevamente en este programa Despertar Cristiano. Bye bye, Dios le bendiga.